Saludos amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Es un esfuerzo que hacemos cada día para, entre todos, ustedes y nosotros, construir un país mejor, pero para todos. Es la idea, es la visión con la que aparecemos aquí en este espacio. Periodismo y Sociedad. Cada día de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cinevisión y también por una red de cables en todo el país, así como por las redes sociales, YouTube, Facebook y X. Ahí estamos permanentemente. Así que usted no lo puede ver ahora, que está simultáneamente en Facebook, lo puede ver inmediatamente terminemos en YouTube, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad, que es parte de lo que nosotros construimos. Hoy es lunes 17 de noviembre, ya el mes avanza y es un día para nosotros recordar que estamos en varias celebraciones, como por ejemplo, déjame ver, hoy es Día Mundial del Estudiante. Día Mundial del Estudiante. Déjame ver qué dice más. Bueno, sí, aquí está. Es Día Mundial del Estudiante, Día Internacional del Estudiante. Es Día Mundial de la Prematuridad, ¿sí? De la prematuridad, ¿sí? Los niños que nacen de manera prematura. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer del Pulmón. Ustedes saben que el mes de noviembre y octubre son meses para luchar contra el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, el cáncer en sentido general. Y también hoy es un día que llama la atención para la eliminación del cáncer del cuello uterino. El mundo tiene que ponerse al día, las mujeres prestarle atención a eso. También el Estado, los estados y sobre todo, la parte que tiene que ver con la medicina. Contribuir cada vez más para eso. En el término de las mujeres, que se le estimule a la consulta, la detección temprana de ese cáncer, que solo se hace con una consulta rutinaria cada cierto tiempo, cada 6 meses o cada año, para que eso, porque todos los cánceres tienen cura si se detecta a tiempo, todos. Ya no es que el cáncer es una enfermedad terminal, que ya usted se murió. Si usted lo detecta a tiempo, cualquier cáncer, usted se salva. Además, si toma las medidas preventivas necesarias, como fundamentalmente el caminar, comer sano, el no fumar ni tomar alcohol, porque el cáncer es producto de todas esas actividades que uno deja de tomar. Hoy también para nuestro país es un día que tenemos que aprovecharlo. Recuerden que es lunes y estará con nosotros el doctor Alfredo Polanco en la presentación de su cátedra, de su enseñanza fundamental en esta buena orientación que nos da cada lunes sobre la medicina preventiva en algún caso. Así que tendremos al doctor Alfredo Polanco en breve. Pero antes yo quiero decirle que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, esta semana produjo varias designaciones. Primero, como consecuencia, uno asume del
apagón general que hubo la semana pasada, pues ha sustituido a dos personas claves de los afectados ahí. El ingeniero Rafael Santos Pérez era director de el metro y fue sustituido por el señor bueno, ahí está, ese es Yair Isa. Él estaba vinculado, él era el que estaba en la promoción en el diseño de todo el transporte masivo, pero también estaba en el diseño y la ejecución del teleférico y del monorriel de Santiago. Me dicen que tenía responsabilidad en el cobro, que él era el responsable del cobro de las taquillas del metro. O sea, él tenía la parte fundamental del movimiento del metro. Entonces, alguien me estaba diciendo hace un tiempo que él estaba forzando, que estaba haciendo muchas cosas para dirigir el metro en sentido completo, que le dieran todo a él. Bueno, no voy a decir que fue porque ocurrió esto o no, o porque las personas que me habían informado eso antes tenían razón, pero se dio y a él lo han designado ahora junto con una decisión que el presidente ha tomado de que en 120 días le presenten el comité de transporte, creo que eso lo dirige Delignia Ascensión, le presente una propuesta de solución al problema del tránsito en 120 días para el tránsito total, el caos. De eso hablaremos más tarde. También el presidente Abinader destituyó a para mí un excelente funcionario, un hombre que para mí estaba haciendo un trabajo extraordinario. Yo no sé si lo que ocurrió tuvo algo que ver con su departamento, porque yo no soy técnico. Pero Martín Robles estaba haciendo un trabajo encomiable. Había transformado ETED, había implementado la modernización y renovación de las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. Fue un trabajo que para mí hay que ponerle ese punto de aparte. Sin embargo, lo destituyeron. Parece que el error que se ha previsto que ocurrió, parece que fue ahí. Y por un error se olvidó, parece, todo lo que fue el trabajo brillante que hizo Martín Robles. Además de que Martín es un PRMista, un cuadro del PRM. Ha sido sustituido por una persona que yo no lo conocía, que se llama Alfredo Tejada. Ahí está la foto, gracias Humberto. Él ha sido ahí colocado y este hombre viene del sector privado, egresado de UNAP y de la Universidad CDP, una universidad que fue extinguida hace muchos años. CDP, esa universidad fue extinguida, pero él se graduó ahí y ahora se graduó como ingeniero en esa parte del área eléctrica. Y lo colocaron ahí. Ahí vamos a esperar qué tendrá. Yo no, repito, no lo conocía, no lo conozco, no sé de dónde viene, ahí, qué vínculo tiene. Pero sí Martín Robles lo conozco, Martín es el director del sector eléctrico del PRM, un profesional acabado, extraordinario, profesional con mucha capacidad. Tiene eso. Pero el presidente es el que hace los decretos, es el que toma las decisiones y es el que sabe lo que va a hacer. También, con esto finalizo, el presidente entregó 396 viviendas, inauguró escuelas y otras obras en varias partes del país, en San Luis y en Bonao.
Vamos a una pausa para entonces venir con el doctor Alfredo Polanco y su acostumbrada enseñanza, orientación en salud. En breve volvemos. Bien, regresamos con ustedes. Muchachos, se oye el eco aquí adentro. Está con nosotros el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida a este lunes 17, porque nos va a tratar un tema de mucha importancia. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a nuestros amigos televidentes. Así como dices, el tema de hoy es sumamente importante, ya que un porcentaje muy importante de la población padece esta enfermedad, aproximadamente el 10%, 12% de la población mundial padece de diabetes. Y hablamos de este tema debido a que el pasado viernes, es decir, el 14 de noviembre, como cada año, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Y no vamos a pasar este día por alto, aunque el día pasó, pues vamos a hablar en el día de hoy de la diabetes, a hablar sobre muchos tabúes que existen sobre la diabetes, el diagnóstico, el tratamiento, si tiene o no cura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se produce la diabetes? Se produce por un déficit absoluto o relativo de una hormona que es indispensable para la vida. Esa hormona es la insulina. Cuando tenemos una deficiencia parcial de insulina, ya que esta hormona es la encargada de que meta el azúcar al interior de las células, y por tal motivo podemos utilizar el azúcar para producir energía. De lo contrario, cuando hay un déficit parcial de insulina, vamos a tener una gran cantidad de azúcar en la sangre, prácticamente en el torrente sanguíneo, la cual no está siendo útil para los tejidos, pero ese exceso de azúcar en la sangre va a producir daño a diferentes órganos. Tenemos dos tipos de diabetes, básicamente diabetes tipo 1, que es esta que generalmente se le presenta a niños menores de edad, sobre todo en la infancia. En esta, el paciente diabético no produce en lo absoluto insulina. Por tanto, desde el primer momento requiere que le estén inyectando insulina. Y existe lo que es la diabetes tipo 2, que generalmente, aunque no es exclusiva, se presenta en pacientes adultos, aunque cada día vamos viendo más pacientes, niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2, y eso vamos a hablar más adelante a qué se debe. Se debe a la dieta. Hay diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta a partir del segundo trimestre del embarazo, y que generalmente la mayoría de las pacientes que desarrollan este tipo de diabetes durante que están embarazadas, pues tienen que darle seguimiento porque tienen todas las posibilidades de posteriormente desarrollar diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente una diabetes? Con respecto a la diabetes tipo 2, que es la que tiene la mayoría de las personas, es decir, el 90% de los pacientes en sentido general tienen diabetes tipo 2. El principal factor de riesgo es el genético, factores genéticos, pero también tenemos factores ambientales. ¿Cuál es? El estado nutricional del paciente, la obesidad. La obesidad es prácticamente, aparte del factor genético, el factor más importante para la patogenia de que un paciente desarrolle diabetes. Otro factor sumamente importante es el tabaco. O sea que el paciente fumador y que es obeso tiene más posibilidades de desarrollar diabetes. O sea, por eso es importantísimo cesar este hábito dañino que es el tabaco. Otros factores importantes de riesgo son algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo medicamentos antirretrovirales,
que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento del paciente con VIH. Medicamentos, por ejemplo, como los glucocorticoides o esteroides, medicamentos como son las estatinas, que son estos medicamentos que se utilizan para el control de los lípidos, de las grasas. Hay diuréticos, o sea, medicamentos para el uso de la presión, como son los diuréticos tiacídicos. Otro bastante importante es el sedentarismo, es decir, ese paciente que no practica en lo absoluto nada de ejercicio. O sea, estamos hablando básicamente de lo que son los factores de riesgo para el paciente diabético tipo 2, que representa la mayoría, es decir, el 90% de los pacientes diabéticos son del tipo 2. Y el paciente diabético tipo 1 generalmente es por un factor inmunológico, un trastorno inmunológico que va a dar lugar a que el paciente no produzca o haya un daño importante en el páncreas que evite la producción de insulina. Entonces, como dijimos al principio, cuando no existe insulina en el cuerpo o la insulina es de mala calidad o hay resistencia de nuestro cuerpo a la insulina, entonces ahí se presenta la diabetes. Tanto la tipo 1, que es cuando no hay absolutamente nada de insulina, o la tipo 2, cuando hay una insulina de mala calidad o resistencia a la insulina. El paciente diabético tipo 1 va a presentar síntomas de inmediato, es decir, poliuria, orinar mucho, polidipsia, comer mucho, polifagia, el paciente va a perder peso, es un dato bastante importante, por eso se le llama la enfermedad de las P. Si este paciente no recibe tratamiento adecuado de forma inmediata, este paciente va a desarrollar una complicación aguda, que es la denominada cetoacidosis diabética. Es una complicación aguda y potencialmente mortal, es decir, si no se maneja adecuadamente una cetoacidosis diabética, en la mayoría de los casos debe de manejarse en la unidad de cuidados intensivos, este paciente puede fallecer. ¿Con qué se maneja? Básicamente con agua, o sea, solución salina, se maneja con electrolitos y se maneja con insulina. Es indispensable, es obligatorio que a este paciente se le administre insulina. Y la pregunta que nos hacen los pacientes o los familiares de los pacientes, porque generalmente quienes desarrollan la diabetes tipo 1, aunque no es exclusiva, son los niños. Doctor, ¿por qué tiempo este paciente va a requerir insulina? Y la respuesta es sencilla. El paciente va a recibir insulina para toda la vida. ¿Por qué? Porque su páncreas dejó de producir esa hormona que es indispensable para introducir, para meter el azúcar hacia los diferentes tejidos, hacia las diferentes células. Con respecto al otro paciente, el paciente diabético tipo 2, paciente adulto generalmente, un paciente obeso, que su madre, su padre o un tío o varios hermanos o un hermano son diabéticos, este paciente puede permanecer durante años sin diagnosticarse como diabético. Es decir, este paciente puede vivir durante largos periodos de tiempo sin darse cuenta de que es diabético. ¿Por qué? Porque aún tenga un déficit de insulina que conlleve a un exceso de azúcar en la sangre, este paciente puede vivir durante largos años sin que se dé cuenta de que es diabético. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante todo ese periodo de tiempo que ese paciente tiene los niveles de glicemia elevados, esa azúcar alta en sangre va a provocar complicaciones crónicas de la diabetes. Es decir, este paciente va a presentar con frecuencia
insuficiencia renal crónica. Es decir, la mayoría de los pacientes que tenemos actualmente en diálisis, no en República Dominicana, sino a nivel mundial, son pacientes diabéticos que han sido maltratados en algunos casos, otros que han sido diagnosticados tardíamente y como consecuencia tienen la complicación crónica que es la enfermedad renal diabética. Otras complicaciones son la retinopatía diabética, es decir, la mayor cantidad de pacientes ciegos que usted ve adultos es secundario a la diabetes, ya que la diabetes provoca lo que se llama la retinopatía diabética. También vamos a encontrar que la mayoría de los amputados que vamos a ver en la calle, a pesar de que en República Dominicana hay múltiples amputados por accidentes de tránsito, sin embargo, a nivel mundial, las causas principales de amputaciones no traumáticas es la diabetes, ya que el paciente tiene lo que es la neuropatía diabética, pierde la sensibilidad del cuerpo, de los miembros, y el paciente entonces va a tener lesiones importantes a nivel de los pies y eso va a derivar en que el paciente haya que tener amputaciones. ¿Podemos evitar todo esto? ¿Podemos diagnosticar la diabetes a tiempo? Sí. ¿Qué debemos hacer? Que es lo primero, es lo más importante, y por eso cada 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la diabetes, porque debemos luchar contra esta condición, debemos prevenir la diabetes, porque la diabetes mellitus tipo 2 puede prevenirse, la tipo 1 todavía no puede prevenirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero es el diagnóstico. El diagnóstico es lo más importante. O sea, por eso, en su chequeo rutinario, ustedes van a ver que a todos los pacientes se les marca un análisis importante, que es la glicemia en ayunas, el azúcar en sangre en ayunas. Siempre le preguntan en el laboratorio a qué hora comió, porque el paciente debe tener mínimo 8 horas de ayuna para que esa glicemia sea considerada valor diagnóstico. ¿Cuál es el valor de la glicemia? ¿Cuál es el valor que no debemos de preocupar? Los valores son de 70 a 100, aunque la Organización Mundial de la Salud habla que hasta 110. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes habla que hasta 100 desde el año 2003. Y nosotros nos apegamos a ese dato importante que da la Asociación Americana de Diabetes. Lo normal es que su azúcar esté entre 70 y 100 miligramos por decilitros en ayuna. Ahora bien, cuando usted tiene una glicemia en ayuna que le salió en 112, 114, 108, es posible que usted sea un prediabético. Sí, claro, hay prediabetes. Entonces, esa prediabetes debemos de confirmarla o con una hemoglobina glicosilada o glicada o con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Se le hace la hemoglobina glicosilada y está entre 5.7 a 6.4 y ya eso hace el diagnóstico de que es un paciente prediabético. O la curva de tolerancia a la glucosa le da entre 140 a 199 en 2 horas y ese es un paciente prediabético. ¿Cuál es la importancia del prediabético? Ese paciente prediabético todavía no tiene complicaciones crónicas de la diabetes, pues no es diabético, pero está a la puerta de ser diabético. Entonces, por eso es importante que se haga el diagnóstico de prediabetes. ¿Por qué? Ese paciente prediabético debe hacerse tamizaje todos los años. Ese paciente hay que darle tratamiento, claro que sí. ¿Cuál es el tratamiento que va a llevar ese paciente? Cambios del estilo de vida. Ese paciente tiene que perder peso, ese paciente tiene que hacer ejercicio, ese paciente tiene que cesar el tabaco. Si es un paciente en obesidad o sobrepeso, es un paciente que se le va a indicar la metformina.
un medicamento que tiene más de 60 años y que hasta ahora es y ha sido el medicamento más novedoso para el manejo de la prediabetes. O sea que le vamos a indicar a ese paciente, siempre que su médico lo considere, el prediabético, le vamos a indicar esa metformina. Pero lo más importante es cambio del estilo de vida. Ahora, si es un paciente con obesidad mórbida, estos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, ¿qué es lo ideal? La cirugía bariátrica. Claro que todo el mundo no tiene acceso a ese tipo de cirugía, pero yo estoy seguro que en pocos años en República Dominicana, así como ya se pueden hacer reducciones de las mamas a esas pacientes que tengan gigantomastia, o sea, esos senos bastante grandes, pues asimismo ese paciente diabético, como una manera de prevenir la prediabetes y de, en muchos casos, retrasar la diabetes, se va a autorizar la cirugía bariátrica. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente diabético? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Ese paciente que la glicemia en ayunas, o sea, el azúcar en sangre, le dio 126 o más en ayunas 2 veces, es un paciente diabético. O que el paciente tenga sintomatología, esté orinando mucho, esté comiendo mucho, esté perdiendo peso y tenga ese azúcar en 127 y 128 en ayunas, ese paciente es diabético. O no importa la hora del día. Si ese paciente tiene una glicemia por encima de 200, ese paciente es diabético. Entonces, hay que olvidarse de lo que es diabetes emocional, porque eso no existe. Eso simplemente usted, por tapar el diagnóstico de diabetes, usted dice que le encontraron el azúcar alta y que eso es emocional. He visto pacientes con azúcar, glicemia, en 400. Se le pone su tratamiento, lo dejan, no tienen ninguna sintomatología y salen por ahí diciendo que tenían una diabetes emocional. ¿Qué ocurre? Ese paciente dejó el tratamiento. Lo puede haber dejado durante 4, 5, 6 o 7 años. Pero ¿qué ocurre? Cuando vayamos a evaluar a ese paciente, ya ese paciente tiene una disminución importante de la agudeza visual, o sea, tiene retinopatía diabética. Cuando vamos a ver la creatinina, albúmina, o sea, ya tiene datos de falla renal crónica. Cuando vamos a ver la sensibilidad de los miembros inferiores, es un paciente que tiene neuropatía diabética. O sea, hay un paciente que tiene todas las complicaciones crónicas de la diabetes y un chin más. ¿Por qué la tiene? Porque ese paciente duró 3 años, 4 años, 5 años, 7 años sin tratamiento, pensando que se le iba a escapar a la diabetes. Y lamentablemente usted no puede escapársele a la diabetes porque no vaya al médico, sino que usted se está engañando por sí mismo. Entonces es importante, por eso, que usted, cuando le hagan el diagnóstico de diabetes, usted acepte esa condición, ya que tenemos pacientes que tienen 50, 60 años viviendo con la diabetes. ¿Por qué? Porque desde el primer día lo han aceptado. Sin embargo, otros pacientes que no han aceptado esta condición, lamentablemente, a los pocos años, usted los va a ver con complicaciones crónicas de la diabetes. Tratamiento de la diabetes. ¿Hay tratamiento? Claro, una gran cantidad de medicamentos. Ya dijimos que el paciente diabético tipo 1 es absolutamente insulina. Ahora, ese paciente diabético tipo 2, que llegó con una glicemia en 400, que llegó con una hemoglobina glicosilada en 10, 12, 14, ¿qué indica? Que ese paciente es diabético de larga data y que su glicemia tenemos que controlarla con insulina. Eso no significa necesariamente que ese paciente vaya a pasarse toda la vida con insulina, que ahí es que está, que muchos pacientes le huyen a la insulina. Sin embargo, la insulina es la hormona indispensable, necesaria para mantener los niveles de azúcar en sangre de manera adecuada. Entonces, ¿me van a poner insulina? Ok, acepto la insulina. Me van a citar para 2 semanas, para un mes. Vamos a ver cómo están los niveles de glicemia. Han disminuido de manera significativa. Pues ese médico posiblemente le cambie la insulina por antidiabéticos orales, medicamentos.
¿Cuál es la ventaja de estos medicamentos antidiabéticos orales? Que muchos medicamentos de ese tipo, de última generación, es decir, todos esos medicamentos para la diabetes que fueron introducidos del 2018 en adelante, son medicamentos que te confieren protección renal, o sea, van a evitar en gran medida el hecho de que usted haga una insuficiencia renal crónica, protección cardiovascular, es decir, van a evitar en gran medida de que usted haga un infarto y te van a controlar la glucosa. O sea, 3 elementos básicos por los cuales nosotros utilizar los medicamentos de última generación. Y ahí hago un acápite, una parte, para llamar la atención de muchas personas que he visto criticando, incluso médicos, criticando que en los últimos años, pues los médicos endocrinólogos y diabetólogos quieren utilizar los medicamentos de última generación. Entonces, dando respuesta a esa interrogante, usted, cuando recibe un tratamiento, usted quiere que ese medicamento sea lo mejor y que le proteja de complicaciones crónicas como son complicaciones renales y cardiovasculares. Por ejemplo, si a mí me van a indicar un medicamento que sirva para la diabetes, yo no quiero que me indican solamente el que va a bajar el azúcar, porque ahora no es el objetivo solamente controlar los niveles de glicemia. Cuando usted tiene medicamentos novedosos que también pueden, aparte de que te controlan la glicemia de manera más estricta, te confieren protección renal, o sea, van a evitar en muchos casos que usted caiga en diálisis, y también una protección cardiovascular, porque la mayoría de los pacientes diabéticos, ¿de qué es que mueren? De infarto. Entonces yo quiero que a mí me indiquen un medicamento que me disminuya la posibilidad de un infarto. Entonces por eso es que usted va a ver que hay algunos médicos, no endocrinólogos, no diabetólogos, porque lo he visto por la televisión hablando, diciendo que están en contra de eso. Sin embargo, ellos a sus pacientes, y cuando es a ellos, quiere que le indiquen lo mejor. Pues yo como médico tengo que indicarle lo mejor a mi paciente, porque es posible que ese paciente en 5 años, cuando tenga las complicaciones crónicas, me va a cuestionar a mí: Polanco, ¿y por qué usted no me indicó tal o cual medicamento? Si cuando yo empecé a estar con usted a la consulta, ese medicamento ya existía. Entonces, por eso yo le sugiero a todos los colegas que debemos de utilizar los medicamentos que tengan, que le confieren al paciente múltiples efectos beneficiosos. Si existen, claro está. Entonces, con respecto ya, tenemos al paciente diagnosticado, tenemos al paciente tratado. Algo importante que no debemos de pasar por alto es que ese paciente debe de combinar el tratamiento con lo que es la dieta. La dieta es el pilar fundamental para el paciente diabético. Tomar una cantidad de agua suficiente. La mayoría de los pacientes requieren más de 2 litros de agua. Y el ejercicio, siempre vamos a hablar de eso. Mínimo 150 minutos de ejercicios a la semana. Eso es lo más recomendable. Con eso, usted va a tener un control estricto de su diabetes. Vamos a evitar las complicaciones renales, vamos a evitar las complicaciones cardiovasculares, vamos a evitar las complicaciones de neuropatía y oftalmología. Con esto yo creo que concluimos. Si tienen alguna pregunta. Doctor, tenemos 2 preguntas. Tenemos en el aire a un señor que quiere hacerle una pregunta, por favor. Señor, está en la línea. Adelante. ¿Aló? Se fue, doctor. Él decía, doctor, que él se hizo la prueba en ayuna y le salió la diabetes en 300, el azúcar en 300. Entonces él parece que quería saber qué hacer, cómo hacer eso, qué hacer con eso. En 300. En 300, pero que se la tomó en ayuna. Sí, bastante elevada. O sea, bastante un paciente descontrolado. Es un paciente que lo más probable es que cuando llegue al médico, si está usando insulina, que no tengo el dato, debe de hacérsele un reajuste. ¿Por qué? Porque no está controlado ese paciente. Si no está utilizando nada, posiblemente ese paciente, junto con los otros análisis que me imagino que le indicaron una hemoglobina glicada, van a tener que ponerle insulina por un tiempo. O sea, que es un paciente que necesita
estrictamente ser controlada su diabetes. ¿Por qué? Si ese paciente, por ejemplo, fácilmente puede hacer una infección de vía urinaria, puede hacer lo que se llama una sepsis de vías urinarias, por ejemplo, cualquier infección, una neumonía, etcétera, porque está muy descompensado metabólicamente. Bueno. Está bien, gracias doctor. Le haremos las preguntas después porque ahora sí tenemos que hacer un corte. Gracias por su intervención de hoy y su orientación magnífica que nos ha hecho a través de este tema de la diabetes. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, nos vemos. Hasta luego. Bien, regresamos con ustedes. Tenemos poco tiempo, que todavía nos queda un break comercial, tengo entendido. Ya este es el último. ¿Van dos nada más? ¿Queda uno? Queda uno. Pero brevemente yo quería saludar una presentación brillante que tuvo el expresidente Hipólito Mejía en Costa Rica. De eso vamos a hablar próximamente porque hoy no tenemos tiempo ya para hablar de eso. A propósito que el presidente Luis Abinader ha designado la Procuraduría General especializada en narcotráfico. Hipólito hizo una brillante exposición en Costa Rica en el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos, donde fue el orador de clausura, pero de ese tema vamos a hablar porque nos queda una pausa y quiero hacerla. Vamos a la pausa, muchachos. Bien, nos queda solo el tiempo para enumerar los puntos que va a cumplir el presidente de la República hoy. Va en la mañana a la reunión habitual de la Mesa de Seguridad Social, de Seguridad Ciudadana, a las 10 de la mañana, esto es en el Palacio de la Policía Nacional. A las 4 está previsto que encabece la semanal. Hoy tendrá como tema, yo me imagino, los cambios que ha producido, el apagón y las medidas de transporte que ha tomado el presidente de la República, además de lo que le manden de los medios a los periodistas. Y a las 6 el presidente tiene una comparecencia en el Hotel El Embajador con los exportadores dominicanos, porque ellos van a celebrar el Día de las Exportaciones ahí, y me parece que le van a hacer un reconocimiento al presidente por las facilidades que brinda en esa parte. Vamos a invitarles a ustedes para que mañana estén con Eli Helliger, Isidro Toro y este servidor en otro espacio de periodismo y sociedad. Hasta mañana, si Dios quiere.